El silencio en el templo de Sobek pesaba como una sombra que se aferraba a tu piel antes de que el sol colara sus primeros rayos, y tú ya estabas despierto, atrapado en la rutina que el deber imprimía en cada fibra de tu ser. La luz mortecina se filtraba a través de las ventanas de caña, convertida en hilos dorados que resequían el aire denso y pesado. El calor del Nilo, implacable, se introducía por las rendijas, envolviéndote en su abrazo sudoroso y pegajoso, como si el río mismo reclamara tu atención constante. Te encontrabas en medio de un espacio antiguo, donde el musgo apenas lograba abrirse paso entre las grietas del suelo de barro endurecido. Tu túnica táspera rozaba la piel, lenta y constante, amplificando cada movimiento hasta hacerlo un acto consciente y monótono. En las vasijas de barro, todavía húmedas por la humedad del amanecer, la tarea era clara: limpiar, pulir, ordenar, como un ritual sin fin, un ciclo interminable que poco diferenciaba de quedarse sin batería en un teléfono moderno, dejando el mundo en silencio y aislamiento absoluto. Los murmuros de los otros sacerdotes se mezclaban con el zumbido persistente de los insectos, un coro apagado que parecía acercarse y alejarse, como el propio tiempo que avanzaba sin prisa ni pausa, al frotar con cuidado el metal frío de los ídolos sagrados. La sensación de estar encadenado a gestos repetidos se intensificaba, mientras el incienso espeso usurpaba los olores del agua estancada y la tierra reseca, intentando disfrazar la crudeza de la vida alrededor. Tus dedos temblaron levemente al sentir, entre el tacto rutinario, el crujido oculto de una tabla bajo la arena, una vibración que no pertenecía a la mañana común. El aire se volvió más denso, cada aroma parecía reposar más pesado en tu pecho. El murmullo de voces lejanas se interrumpió súbitamente. El balance frágil entre vida y muerte, ese que sostenías cada día sin concesiones, se había quebrado apenas un instante. Miraste hacia la entrada donde la sombra se había detenido, fina y tensa, como la línea que separa lo cotidiano de lo peligroso. El sudor frío se deslizó por tu nuca. La respiración se hizo lenta pero profunda. Cada paso a seguir estaba cargado de un peso invisible y urgente, que helaba la sangre y olvidaba la calma. Oye, antes de que Morfeo te atrape del todo, revisa rápido si sigues suscrito. A algunos les desapareció el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El aire se mantenía espeso y pesado dentro del templo, más aún después de aquel estremecimiento casi imperceptible bajo tus pies. La tabla crujiente, como una voz dormida, despertando a medias. Aún insistía con un gemido tan sutil que tu corazón lo confundió con el latido profundo de tus propios nervios. Lentamente giraste la cabeza hacia la entrada, tus ojos adaptándose a la penumbra que filtra los rayos débiles del amanecer. El musgo, agazapado en las grietas, parecía contener el aliento junto contigo, como si cada hoja suspirara en silencio. El sudor ya había mojado el cuero de tu cuello, pegando la tela áspera de tu túnica.
Lo sentías, esa humedad densa que se deslizaba con paciencia por tu piel, como un testigo lento y constante del tiempo que pasa, sin prisa, sin pausa. Tus dedos recorrieron otra vez la superficie fría de la vasija. Aquel barro seca, pero aún húmedo en la superficie, como si guardara el secreto de la humedad del Nilo. Ese agua que todo lo rodeaba e impregnaba en su abrazo húmedo y viejo. Mientras tus ojos se acostumbraban al tenue resplandor, comenzaste a avanzar con el paso consciente y mesurado que la rutina dictaba. Cada movimiento era calculado para evitar cualquier ruido inesperado. El suelo de barro bajo tus pies no invitaba a la rapidez. Era un suelo que reclamaba respeto, donde cada paso debía ser medido y amortiguado, porque el pasado de aquel lugar pesaba sobre tus hombros, y las paredes parecían absorber hasta el más leve sonido. Tus oídos captaron primero el arrullo distante de algún ave solitaria, pero había algo más, una vibración casi imperceptible, un susurro o un roce del aire que se mezclaba con la quietud habitual. Tus manos, que minutos antes frotaban la figura de un dios casi olvidado, ahora se tensaron levemente. Caminaste hacia una esquina donde el suelo parecía más quebradizo, con esa sensación de peligro silencioso que hace que tu piel se erice un poco más. Respiraste profundo. El olor a incienso, aún en la atmósfera, se pegaba a la humedad, mezclada con la tierra seca, creando una mezcla que parecías conocer desde siempre, imposible de evitar. Al tocar de nuevo la tabla rota, una ligera vibración recorrió tus dedos, un temblor breve que se extendió como un eco minimalista. Te detuviste y miraste a tu alrededor, sintiendo la densa quietud que hacía que hasta el eco de tu respiración se volviera un sonido demasiado audaz. La sombra que mencionaste antes no había avanzado ni retrocedido, permanecía fija, delicada y firme, un espectro atado al presente, como si el tiempo se hubiera olvidado de seguir. Tus ojos buscaron más allá, intentando descifrar la verdad oculta en aquella penumbra implacable. El calor, aunque constante, parecía menos opresivo ahora, una pausa entre las horas largas y sudorosas. Tal vez era un regalo raro y silencioso del Nilo, un respiro para que tu mente no se desgarrara del todo bajo aquel peso invisible. Avanzaste un paso más. El barro seco crujió bajo el talón, un sonido demasiado alto, casi imposible de ignorar. Sin querer, tu cuerpo se tensó como un arco preparado para soltar una flecha invisible. Esa sensación antigua y primal que te susurraba que estabas solo, que cada pequeño error podía ser un mundo de consecuencias. Dieron vueltas tus ojos otra vez hacia los ídolos, que ahora te parecían más distantes, no por la lejanía, sino por algo en la luz, un halo que se apagaba lentamente, como si el tiempo dentro del templo se deslizara hacia una pausa inevitable. El incienso quemado despedía ahora un aroma más tenue, falto de vida, mientras el resto de la mañana deslizaba sus capas invisibles de tiempo. Seguías allí, atrapado en ese ciclo repetitivo, casi una danza lenta en la que cada paso era una incertidumbre calculada. Decidiste comprobar la tabla rota una vez más,
acariciando con cuidado el borde que se veía suelto, preguntándote cuántas capas de polvo y pasado podías soportar antes de revelarte algo que aún no podías entender. La textura áspera, salpicada de pequeños restos de arena y tierra seca, se mezclaba con ese silencio pesado que cada vez se sentía más cercano y menos soportable. El corazón seguía latiendo como un tambor solitario en una lejana emboscada. El murmullo lejano de voces, que antes parecía un eco común en aquel lugar, había desaparecido por completo. Solo permanecía el sonido de tu respiración, lenta y profunda, intentando calmar la tensión que se acumulaba en cada fibra de tu ser. El riesgo, el filo invisible que separaba ese amanecer monótono de algo mucho más oscuro, se mantenía al acecho, pero sin prisa, sin atacar, solamente como una presencia que esperaba paciente y sin prisa su momento. Volviste a girar hacia la entrada, observando cómo la fina sombra había cambiado de postura. Un leve movimiento que era más un suspiro o un parpadeo en la tela del tiempo que un acto definido. El aire se volvió más denso, la temperatura parecía caer un poco, como si la misma noche resistiera al alba sin dejarse vencer. El sudor frío que recorrió tu nuca no fue un llamado a la acción, sino a la espera consciente, ese silencio tenso que obliga a los sentidos a estar alertas, incluso cuando todo parece estar quieto. Justo cuando tus pies se preparaban para avanzar, un leve crujido resonó bajo la arena cercana a la pared, distinto y más claro que el anterior. Se detuvo el tiempo por un instante. El corazón latió un pulso más fuerte, un golpe seco en el pecho que obligó a que soltaras el aire retenido. El misterio, hasta ahora latente, comenzaba a tomar forma en la penumbra. Algo se movía, algo que no estaba destinado a ser descubierto tan temprano ni tan pronto. Un soplo helado cruzó el templo, arrastrando con él el olor tenue a tierra húmeda y dejando tras de sí un silencio aún más absoluto. Miraste hacia donde la sombra parecía haberse fundido con la oscuridad, mientras una nueva imagen se insinuaba en el borde de tu visión, una forma apenas esbozada que prometía respuestas, o tal vez más sombras donde el amanecer apenas podía alcanzar. El soplo helado que recorrió el templo dejó tras de sí un rastro de aire denso y enmudecido, como si el propio edificio contuviera la respiración en un gesto de espera que parecía eterno. Tus ojos, apenas adaptados a la luz tenue, buscaron de nuevo esa figura fugaz en la penumbra, un contorno apenas formado que parecía desvanecerse a cada parpadeo. El frío que subía por tu nuca crecía sin prisa, como un río lento que calaba sus aguas bajo la piel y hacía temblar cada fibra de tu ser. Avanzaste con cautela, midiendo el suelo cada vez que tu pie se posaba, tratando de que el silencio te acompañara sin revelar la pequeña intrusión que el azar traía consigo. El tenue olor a tierra húmeda que te impregnaba desde el aire se mezclaba ahora con un aroma metálico, apenas perceptible, como si un objeto olvidado estuviera allí, cerca, escondido entre las sombras. Tus labios se apretaron con suavidad, mientras sentías que la temperatura descendía unos grados más, envolviéndote en un abrazo frío, húmedo, ajeno al calor opresivo que acostumbraba a aprisionar el templo. El pulso se te aceleró, aunque intentabas respirar con calma, dejando que el aire se filtrara despacio por tus fosas nasales, apaciguando la tensión que se arremolinaba entre tus costillas. Tus dedos, temblorosos,
se posaron sobre la tabla rota una vez más. El leve crujido que emitió al ser tocada era distinto ahora, más prolongado. Un lamento lento que parecía arrancado de las entrañas del tiempo escondido bajo la arena. Caminaste lentamente hacia la esquina, donde el suelo parecía menos estable. El barro reseco crujía bajo tu peso como un susurro insistente que pedía atención. Tu túnica rozaba la piel, transmitiéndote una sensación áspera y constante, un recordatorio tangible de la cotidianeidad que buscabas mantener intacta en medio de aquel temor latente. No había prisa. Cada movimiento era una serpiente que se deslizaba en la oscuridad, consciente de que un mínimo error podría romper el delicado equilibrio entre la vida y el misterio. El olor a incienso se mantenía firme, una capa espesa que se acurrucaba en las grietas de las vasijas antiguas, tratando de ocultar los olores terroresos de humedad y tierra seca. Pero ahora tus sentidos captaban algo nuevo, un susurro casi inaudible, como si una voz lejana intentara filtrarse detrás de la textura del tiempo, arrastrada por el viento que se colaba por las rendijas del templo. Aquel murmullo no tenía forma, era una sombra sonora que rozaba tu piel con la misma delicadeza que una brisa triste. Tus ojos escrutaron la oscuridad, buscando la forma exacta, el origen de este eco. Volviste a la entrada, donde la sombra había cambiado sutilmente, ahora más extendida. Una mancha oscura que parecía haberse fundido con la piedra y la penumbra. El sudor frío se deslizó por tu cuello, recogiendo cada gota, como un testigo silencioso de la alerta que mantenías dentro de ti. El calor habitual del Nilo parecía una memoria lejana, sustituida por esta sensación fría que hacía que tus músculos se tensaran, sin que pudieras hacer otra cosa que observar y escuchar. De repente, el suelo crujió otra vez bajo la arena, esta vez con un sonido más seco, un estallido sutil que resonó en tus oídos como un eco suave y prolongado. Te quedaste inmóvil, los sentidos abiertos a un grado que pocas veces habías experimentado, sintiendo cómo la gravedad del momento se arremolinaba a tu alrededor como una neblina invisible. El tiempo parecía estirarse y comprimirse a la vez, mientras cada segundo se alargaba hasta fundirse con el siguiente en un hilo inquebrantable. Volviste a tocar la tabla, recorriendo con tus dedos el borde astillado. La superficie estaba rugosa, fragmentada en pequeñas grietas que parecían guardar secretos antiguos. Pero había algo más, una vibración leve, casi eléctrica, que se extendía como un murmullo por la madera. Cerraste los ojos por un instante, permitiendo que el silencio absoluto inundara tu mente, conscientes de que aquella presencia invisible hoy no buscaba ser enfrentada, sino observada, soportada. Respiraste hondo, sintiendo como el aire entraba y salía en un vaivén lento, una melodía pausada que encontraba ritmo en la lentitud de tus movimientos. El aroma de la tierra mojada y la madera antigua se mezclaban, creando un paisaje olfativo que te mantenía conectado a ese espacio ancestral a pesar del peligro latente. Tomaste un ligero paso atrás, dejando que la tabla quedara entre tus últimos dedos, ese relicario mudo que susurraba historias sin voz. La sombra en la entrada se movió de nuevo, apenas perceptible, y en el borde de tu visión viste cómo una figura se delineaba con mayor nitidez, como un espejismo que se definiera poco a poco,
al borde de ser descubierta y sin embargo siempre esquiva. No había pasos ni sonidos bruscos, solo ese pulso lento y persistente que creaba una atmósfera de expectación sin dolor ni violencia. Seguiste el contorno con la mirada, preguntándote qué secretos se escondían en ese silencio cargado, qué respuestas necesitabas y cuáles aún se ocultaban tras la penumbra. El peso abrumador del templo y del Nilo parecían ahora fundirse con la quietud que te rodeaba, como si el paso del tiempo hubiera creado una burbuja donde nada podía cambiar hasta que aquella sombra ofreciera su verdad. Apenas un suspiro se escapó de tus labios, una exhalación que se perdió entre las paredes milenarias. Y justo entonces la sombra pareció extender una mano, o tal vez un gesto, una invitación silenciosa que no pedía tu confianza, sino tu atención completa. Allí, en instante suspendido, comprendiste que el amanecer no solo traía luz, sino también la promesa de respuestas veladas, que solo se revelarían a quien aceptara esperar. Tus ojos no se apartaron ni un segundo de esa penumbra que se espesaba, cargada de un misterio que se desplegaba lento, paciente. Sabías que dar un paso más podría cambiarlo todo, pero también entendías que la verdadera prueba no estaba en avanzar apresuradamente, sino en permanecer firme, observando. Hasta el momento justo, y en ese delicado umbral entre sombra y claridad, entre miedo y calma, el eco de un antiguo secreto comenzó a tejerse, lento, inexorable, esperando ser desvelado. El aire se volvió aún más denso al avanzar, y el murmullo tenue de ese susurro apenas perceptible se transformó en una súbita quietud que se instaló alrededor de ti, como si el templo enteramente contuviera la respiración frente a una revelación inminente. Pisaste con la punta del pie, midiendo la superficie resquebrajada bajo tus pasos cuidadosos. La tabla rota volvió a crujir, pero esta vez el sonido era diferente, prolongado, como el eco de un lamento antiguo que se diluía en el silencio pesado. Tus dedos rozaron sus bordes ásperos, sintiendo la aspereza de la madera y los pequeños granos de arena adheridos como diminutas cicatrices. Del tiempo, una vibración leve se extendió bajo la piel de las yemas, una electricidad sutil que te confirmaba que, bajo esa cubierta de polvo y sombra, algo esperaba paciente, oculto entre los fragmentos del pasado. Retrocediste un poco, dejando que la tabla quedara entre tus últimos dedos, mientras la penumbra ante ti parecía crecer, vistiendo la habitación con un manto que apretaba cada instante, envolviéndote en su abrazo implacable. A lo lejos, un cimiento antiguo pareció crujir también, un sutil recordatorio de que nada en ese espacio permanecía verdaderamente inmóvil. El calor pegajoso del Nilo parecía haberse retirado, reemplazado por un frío húmedo que lentamente calaba tus huesos. La sombra al borde de la entrada, que antes parecía apenas una mancha débil y silenciosa, ahora se extendía, delineando una forma más concreta, una presencia que se entretejía con la oscuridad del templo. Sentiste cómo el sudor frío corría por tu nuca. El contraste con la humedad del entorno intensificaba ese vértigo silencioso. Respiraste despacio,
intentado darle calma a un corazón que ya corría alerta. Allí, en aquella escena congelada, cada segundo se dilataba y resistía el paso del tiempo, como si el templo se negase a liberar su secreto tan fácilmente. Avanzaste, cada movimiento medido, como un guerrero invisible que se oculta tras la sombra más tenue. Tus pies repetían la danza del silencio sobre el barro endurecido, las uñas presionando las texturas, cada contacto marcado por la multiplicación de sentidos, el roce sutil contra la piel, el leve cambio en la temperatura, el olor a humedad mezclado con el ahumado del incienso consumido. Tu túnica áspera mantenía un ritmo constante con tus gestos. Un recordatorio táctil del presente y de la fragilidad del instante. El aroma del templo se tornó más complejo, como una sinfonía apagada que vibraba con notas profundas. Un deje metálico se colaba entre las corrientes de aire, persistente pero esquivo, como si estuviera ligado a esa tabla rota o a la sombra que se delineaba frente a ti. Los sonidos a tu alrededor disminuían. El único contacto audible era el suspiro largo de tu respiración, uno que intentabas que fuera lento y profundo para no romper la tensión advertida. Tus ojos exploraron el contorno oscuro con la lentitud de quien teme descubrir demasiado pronto el misterio. El espacio parecía respirar contigo, cargado de una atmósfera densa que hacía que la silueta aparentara fluctuar, como si no quisiera permitirte verla con claridad completa. ¿Era una figura humana o un resto olvidado en la tela casi intacta de las sombras milenarias? Cada vez que tu mirada trataba de fijarse, algo en el ambiente alteraba la escena. Un juego sutil de luz y oscuridad que mantenía el equilibrio entre la revelación y el ocultamiento perfecto. Una ráfaga fugaz de aire helado cruzó el templo, haciendo que las llamas titilaran y el incienso se consumiera un poco más rápido, dejando tras de sí un rastro más marcado de tierra y madera quemada. El tacto frío en tu nuca se intensificó, construyendo una alargada tensión que te mantenía pegado al momento. No buscabas probar coraje ni desafiar el miedo. Solo deseabas comprender ese latido extraño que parecía emerger del fondo del templo. Allí, en la intersección tenue entre luz y sombra, sentiste que una historia no contada se iba a revelar. Avanzaste un paso y luego otro, cada uno más lento que el anterior, como una serpiente que acaricia la tierra sin hacer ruido. La tabla astillada volvió a crujir, atrapando tu atención y apretando la tela de la realidad en la que te movías. El murmullo de una voz, apenas una sílaba sin forma acerca del borde del oído, te hizo detenerte. No era un sonido, sino el eco de una certeza que comenzaba a arraigar en el aire. En ese instante, al girar tu cabeza hacia la sombra, viste cómo una oscura mano parecía emerger, extendiéndose y desvaneciéndose al mismo tiempo. Un gesto que no pedía confianza, solo atención plena. La figura, aún difusa, se volvió un llamamiento silencioso, un enigma esperando ser reconocido en la calma absoluta que precede a cualquier revelación. Sabías que cada movimiento podría cambiarlo todo, pero también entendías que la auténtica prueba residía en permanecer firme, en dejar que el tiempo se deslicara sin prisa y sin pausa, hasta alcanzar el momento justo, cuando los secretos escondidos bajo esa sombra finalmente despertaran y te revelaran su verdad. Y justo entonces, una corriente ligera, como una respiración prolongada, rozó tu piel, anunciando que lo oculto ya no podía permanecer callado por mucho más tiempo.
El eco largo y lento del crujido bajo la arena hizo que tu cuerpo se detuviera por completo, mientras el viento inconfundible del Nilo parecía desvanecerse en un gesto de expectación que calaba cada rincón del templo. La sombra frente a ti, ahora esa mancha oscura que se había moldeado con una vaguedad inquietante, parecía extenderse sin apuro, como una tela lenta que atrapaba la luz, escapándose a cada parpadeo. Respirabas con un arreglo medido, consciente de que cualquier flaqueza podía perturbar la tensa quietud que te envolvía. Tus ojos, fijos en esa silueta que se fundía con las sombras milenarias, buscaron pistas entre la penumbra, intentando trazar la forma que se negaba a revelar todos sus secretos. La piedra desgastada de las paredes parecía absorber la escasa claridad que osaba colarse, cubriendo de sombras un paisaje detenido en el tiempo, donde el aire espeso cargaba un aroma mezcla de tierra húmeda y cedro antiguo, como un susurro que hablaba de épocas olvidadas. El frío húmedo se desesperaba por ser sentido, deslizando lentamente su tacto helado por la nuca y bajando por tu espalda hasta encajar con la áspera textura de tu túnica. Dieron vueltas tus pasos con la lentitud de un ritual enterrado, midiendo la tierra reseca bajo tus pies, siempre atentos a ese leve sonido roto que ahora se convertía en un mensaje oculto. La tabla rota bajo la arena volvía a reclamar tu atención, un canto lastimero que parecía alertar de una verdad enterrada demasiado tiempo. La tocaste una vez más, sintiendo cómo la madera astillada respondía con una vibración sutil, un canto interminable que parecía tejer una red invisible entre el pasado y el presente de aquel lugar sagrado. Aquel instante en que tus dedos rozaron la superficie agrietada liberó un aire tan denso que sentiste como si el templo contuviera la respiración contigo. La tensión progresaba sin prisa ni clamor, en una danza silenciosa donde cada pequeño movimiento era una prueba de resistencia al tiempo y a la sombra que tiñó la estancia. No hubo sobresaltos ni saltos inesperados, solo un lento acuerdo con el silencio que necesitabas respetar para entender la realidad que te rodeaba. Tu túnica rozó lentamente la piel húmeda del cuello y en sudor vertido se confundió con el frío que caminaba a tu lado. Giraste tu rostro para observar nuevamente la entrada, donde la sombra parecía condensarse un poco más, revelando un contorno indeciso, una forma que sólo la imaginación podía completar. La ausencia de luz ayudaba a esconder, pero no impedía sentir ese halo invisible de presencia que te mantenía dentro de un tiempo suspendido. El incienso consumido despedía su último hálito, una bruma casi intangible que fungía de velo entre lo visto y lo escondido. Con cada paso que diste hacia adelante, el barro seco bajo tu talón crujió más fuerte, y el peso de la cautela te empujaba a avanzar con un ritmo tan mínimo que el tiempo se desvanecía alrededor. La mezcla de humedad y aroma ahumado se tornaba ahora en una sinfonía tenue que navegaba en el aire, una música inaudible que solo tu cuerpo parecía percibir en su totalidad. El pulso vibrante de tus nervios se mezclaba con la aspereza tangible de la madera y la piedra, recordándote que el mundo propio del templo era una trampa de calma disfrazada.
Tus ojos inspeccionaron la sombra con un respeto consciente, como si temieras romper ese equilibrio imperfecto entre luz y oscuridad. La figura que volvía a delinearse, ahora con un gesto más definido, te señalaba una invitación tenue. No pedía tu movimiento apresurado, sino tu presencia completa, tu espera paciente. El silencio se volvió pesado como una capa que recubría la atmósfera, y cada respiración anclaba tu atención al momento presente. Un murmullo casi imperceptible rozó el borde de tu oído, una sílaba sin forma que parecía decir más en su ausencia. Algo oculto comenzaba a materializarse entre la textura densa del aire, como una historia que tarde o temprano debía ser desvelada, pero que aún insistía en permanecer oculta. La sombra movió la mano de nuevo, un gesto que ni exigía confianza sino un compromiso intenso con la espera segura. Te quedaste firme, sabiendo que el mayor desafío era permanecer en ese limbo, donde el tiempo se lanzaba al vacío sin perder su cauce. La tensión se amalgamó con un destello sutil de esperanza. Un rayo tenue de luz se coló por una grieta en la pared, tocando un rincón del suelo y bañando un pequeño fragmento de la tabla rota, como si despertara un detalle que hasta entonces había permanecido invisible. El calor delicado atravesó la opresiva humedad, ofreciendo un respiro breve y silencioso. Fue un instante que pareció dibujar un camino, un hilo frágil que invitaba a avanzar con cuidado. El aire se volvió más pesado, denso, y la sombra se condensó y extendió con mayor claridad, revelando un movimiento que ya no pretendía esconderse. Sentiste ese frío húmedo rozando la piel, un aviso que no se pronunciaba en palabras, sino en la promesa oculta en la pausa del templo. Cada fibra de tu cuerpo se tensó, consciente de que aquello a lo que te enfrentabas no era un enemigo visible, sino un eco del pasado que reclamaba ser escuchado. Avanzaste un último paso, uno que parecía romper la barrera entre la realidad tangible y la que solo existe en susurros. La tabla emitió un crujido prolongado, como un suspiro arrancado a fuerzas antiguas. Miraste una última vez la figura que se asomaba desde la penumbra, ahora indeleble en tu visión, y sentiste cómo el silencio se partía lentamente con un sonido profundo y pausado. Un lamento a punto de ser revelado, una voz que comenzaba a tomar forma desde el fondo infinito del templo, prometiendo que el siguiente amanecer no sería el mismo. El temple respiraba contigo, lento y firme, mientras tus pasos se deslizaban con una precaución ritual sobre el suelo de barro reseco. Cada pisada parecía despertar ecos dormidos bajo la arena, una sinfonía de crujidos y murmullos que rozaban tus sentidos, como un eco leal a la espera que el templo imponía. El aire, cargado de humedad y tierra viejas, se infiltraba con una intensidad casi tangible, envolviéndote en una atmósfera tan densa y espesa que apenas te permitía distinguir entre la realidad y el peso de la sombra que se extendía ante ti. Tus dedos, aún impregnados del tacto áspero del barro y el sudor de la rutina, rozaron una vez más la tabla astillada. El ruido fue un suspiro prolongado, un lamento rústico, como si la madera misma se resistiera a revelar sus secretos. La superficie quebrada crujió bajo la presión, y con ella una vibración sutil subió por tus nervios, una corriente silenciosa que te invitaba a escuchar sin prisa. La sombra en la entrada pareciera retorcerse lentamente, tomando una forma más definida sin romper la tenuidad que aún la ocultaba. Sin prisa avanzaste un paso medido,
sintiendo la textura rugosa del suelo bajo cada pie. El murmullo distante del viento se colaba tímido entre las grietas de las paredes, trayendo consigo un aroma metálico apenas perceptible, mezclado con el habitual aroma a incienso adormecido y tierra húmeda. El frío que te acariciaba la nuca se intensificó, descendiendo pausadamente por tu espalda, un roce helado y húmedo que contrastaba con el calor persistente del Nilo, apenas recordado en el tenue silencio del templo. El templo parecía comprimirse a tu alrededor, volverse un cubículo de atmósfera saturada, donde el eco de cada respiración era un sonido extraño e intruso. Tu mirada se mantuvo clavada en la oscura figura, que ahora se delineaba con pausados movimientos, como si se resistiera a ser comprendida plenamente. No buscabas aumentos repentinos de tensión ni confrontaciones. Cada movimiento era un pacto de calma con el escondido peligro que se aferraba a esa sombra creciente. Inclinaste la cabeza ligeramente, descubriendo que el rostro detrás de la penumbra parecía un borrón de antigüedad y misterio, como si fuera una pintura desvanecida por el tiempo y la humedad. La madera vieja y la piedra eran testigos callados de un secreto demasiado pesado para mostrarse con claridad. Tu respiración se volvió más profunda, aspirando el aire cargado de humedad, con deliberada lentitud, intentando anclar cada instante en la memoria antes de que el momento escapara. En la quietud, un sonido casi inaudible llamó tu atención, un leve roce, como la caricia de un dedo sobre la pared, tan fugaz que dudaste si lo habías oído, pero el temple impregnado de siglos parecía hablar a través de esos susurros mínimos, recordándote que la historia de aquel lugar no estaba hecha para ser desvelada a la fuerza ni apresuradamente. Resististe el impulso de avanzar con decisión, sabiendo que el avance verdadero se encuentra en la paciencia del observador silencioso. Tus pasos continuaron, marcando un ritmo lento, casi como una danza sagrada, un ritual que mantenía el equilibrio entre lo que se mostraba y lo que se escondía. El olor a tierra mojada y madera quemada se fundían en el aire, creando un perfume que te conectaba con cada rincón ancestral del templo, impregnando la piel de aquella sensación de vulnerabilidad y reverencia. Túnica seguía rozando tu piel con ese roce constante y áspero que parecía recordarte la impaciencia que corría en tu interior, a pesar del mandato de calma. Volviste a centrar la vista en la sombra, que a pesar de todas las capas de oscuridad, comenzaba a proyectar un gesto lento, un movimiento casi imperceptible de la mano. No era una llamada para el coraje, sino un llamado a la presencia, a la espera activa, que era mucho más poderosa. El silencio denso que se instaló en el templo era un manto pesado sobre tus hombros, implacable y cautivador, como si la misma piedra quisiera escuchar la respuesta que aún desconocías. Mientras te mantenías firme, un tenue haz de luz se coló por una grieta en la pared, apartando la penumbra como un suspiro de mañana que amanecía tímidamente. Esa luz tocó la tabla rota, iluminando con delicadeza la textura astillada, despertando sombras dormidas que parecía latir bajo la superficie. Un calor inadvertido cruzó el aire, una promesa silenciosa de que algo más estaba por revelarse si podías mantener la calma y la atención sin ceder a la precipitación. El frío se hizo un susurro más profundo que acariciaba tu nuca,
un preludio que hacía que cada fibra de tu cuerpo se ficara alerta pero tranquila. La sombra, extendiéndose sin prisa, comenzó a aparecer con mayor nitidez, delineando una figura que no pedía explicación, solo contemplación. No había sonido, no había movimiento brusco, solo una espera cargada de significado. Un instante pesado que parecía detener el mismo tiempo. Sentiste que un valor antiguo te atravesaba, no el valor de la acción inmediata, sino el valor sereno que permite soportar lo desconocido sin el deseo de alterarlo. Tu respiración se volvió el único ritmo en la escena, un latido acompasado que mantenía la tensión justa, ni demasiado poca. Como un hilo invisible que te sostenía al borde de un descubrimiento sin precipitarlo. Avanzaste un último paso, sintiendo cómo el suelo sostenía tu decisión con un leve crujido. La tabla respondió con un gemido prolongado que barría siglos de silencio bajo la arena. Los ojos nunca se apartaron de aquella sombra que, por fin, se ofrecía casi por completo. Una mano que se extendía, un gesto lento, sin palabras, que no pedía confianza, sino que exigía tu atención total en aquel instante frágil y eterno. El eco de aquel movimiento rompió el momento de quietud con un suspiro lento, dulce y ominoso, como si el pasado aguardara, por fin, ser escuchado. Y entonces, mientras el aire parecía estirarse hasta romperse, un sonido profundo y extraño comenzó a tomar forma desde las profundidades del templo. Un murmullo que no era viento ni eco, sino la voz nueva de un secreto largamente silenciado, dispuesto a cambiar el amanecer para siempre. El aire en el templo se había vuelto casi tangible, espeso y cargado con cada susurro del pasado atrapado en las grietas de la piedra. Avanzaste un paso, midiendo cómo la tierra debajo respondía con un crujido que parecía romper un silencio construido durante siglos. La madera astillada bajo tus dedos tembló levemente, como si su conversación con el tiempo comenzara a tomar forma, a través de un gemido sutil que se extendía, lento y quebradizo, hasta rozar la piel de tus nervios. El frío húmedo recorría la nuca, avanzando despacio, cada milímetro una caricia helada que desnuda el calor sudoroso que el Nilo había dejado anclado a tu cuerpo. La tela de tu túnica, áspera, contra la piel, era un recordatorio constante de la realidad. Esa frontera entre lo tangible y lo incierto, a la que te aferrabas con cada respiración profunda. En la penumbra, la sombra que velaba la entrada parecía ondular con vida propia, tomando una forma a medias, una silueta que, aunque incompleta, se sentía final y definitiva en su presencia silenciosa. Tus ojos, ahora habituados a la poca luz que colaba la mañana, atraparon una nueva nota en el aroma del templo, un deje metálico, como si algo oculto estuviera allí, escondido en el polvo y las sombras. No buscabas explicaciones rápidas, te fundiste en la atmósfera como un eco más que apenas se atreve a ser oído, manteniendo cada movimiento medido, cada gesto una danza minuciosa y paciente. El suelo bajo tus pies era un mapa vibrante de secretos, cada grieta y fragmento cargados de historias apenas susurradas. Súbitamente, un viento frío atravesó la estancia, levantando el incienso apagado y haciendo oscilar las sombras. El olor a tierra mojada se mezcló con el humo tenue, creando una mezcla que aferraba el instante al pasado y al presente, contándote, sin palabras aún,
todo lo que el templo había guardado sin prisa. Respiraste hondo, dejando que esa mezcla entrara por la nariz, bajando hasta el pecho, donde cada latido parecía dibujar un patrón silencioso y constante. Tus dedos regresaron a la tabla rota, rozando la superficie quebrada con el cuidado y la ternura de quien toca una reliquia viva. El crujido se prolongó, transformándose en un lamento antiguo que parecía emerger desde las capas de arena y polvo, invitándote a escuchar lo que aún no podía entender. El frío se intensificó momentáneamente, como si la presencia invisible que rondaba el templo respirara acompañando tu propio ritmo. Caminaste otro paso y luego otro, tan lento que parecía que el tiempo mismo cedía ante tu voluntad de control. Cada roce de la túnica contra tu piel era un ancla, y cada sonido ambiental, el arrullo de un ave lejana, el suspiro del viento entre las rendijas, tejía una red silenciosa que atrapaba tu atención. La figura en la sombra se perfilaba ahora con mayor definición, una presencia más concreta que parecía esperar sin apuro, sin urgencia, como si la historia que contenía supiera que su revelación debía llegar en el momento preciso. Un leve temblor recorrió la madera al lado de la sombra, mezclándose con el palpitar lento y profundo en tu pecho. El sudor, frío que escurría por tu cuello, contrastaba con el aire frío y húmedo que parecía envolver todo. Un abrazo opuesto que hacía cada instante más agudo y complejo. Lentamente, la silueta extendió una mano, un gesto lento que no imploraba confianza, sino una completa y silenciosa atención, una invitación para permanecer sin apuro en la contemplación. Tu mirada nunca se apartó, mientras en el aire parecía gestarse un cambio sutil, una corriente apenas visible que te decía que el templo, ese guardián milenario de secretos, estaba dispuesto a desvelarte algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. El eco de ese gesto resonó en la quietud como un suspiro largo, una promesa sin palabras de que la verdad aguardaba, paciente y poderosa. Servístete esa calma, y en ese momento un rayo de luz desigual se coló por una rendija, tocando la tabla rota con una suavidad inesperada. El brillo iluminó uno de sus bordes fragmentados, liberando polvos que danzaron en el aire como el comienzo de una historia recién descubierta. La habitación entera pareció respirar de nuevo, un aliento antiguo que te envolvía con la certeza de que esta pausa no era un final, sino la antesala de algo mayor. El frío regresó, más constante y profundo, hospedándose en tu nuca y descendiendo lentamente. La sombra, ahora más nítida y menos esquiva, parecía absorber la luz, sin dejarse vencer, sosteniendo ese paisaje entre lo visible y lo oculto que tanto habías aprendido a respetar. Cada fibra de tu cuerpo respondió con tensión contenida. No era miedo lo que sentías, sino la pesada carga de la incertidumbre, envuelta en respeto y paciencia. Ese pequeño instante de silencio se rompió brevemente con un murmullo, una voz sin forma que se deslizó por el aire como un suspiro atemporal. Tu piel se erizó. No buscabas movimiento ni acción, solo estabas presente, testigo e intérprete de un secreto en transición. Diste un paso final, controlando la respiración y el mínimo ruido al respirar. La tabla emitió un crujido al sostener tu peso, un sonido largo y melancólico
que parecía llamar a las antiguas piedras a escuchar. Tus ojos se clavaron en la figura que finalmente se revelaba con una claridad frágil pero decidida. La sombra ya no era solo oscuridad, sino presencia viva, un sigilo que te convocaba a un destino nuevo. Y entonces, más allá del eco del crujido y la vibración del aire, un sonido profundo comenzó a emerger desde las sombras más allá de la sombra. Un lamento perpetuo que parecía abrir un portal invisible. Ese sonido rompía la tregua del templo, anunciando que lo que había permanecido dormido despierta lentamente, preparando el amanecer para una verdad que cambiaría para siempre tu vida y la del templo entero. El frío húmedo que había escalado lentamente por la nuca se volvió un toque de alarma silente, un roce glaciar que te invitaba a una vigilancia intensa, aunque serena. Cada respiración era un esfuerzo medido, un fluir controlado del aire que buscaba no perturbar la quietud que te envolvía como una capa sutil pero implacable. La sombra frente a ti, ese contorno indeleble que emergía y se retiraba con la luz menguante, parecía existir en un estado de mutuo respeto con tu presencia, un pulso invisible tendido entre lo visible y lo imaginado. Tus pasos fueron lentos al desplazarse por el suelo gastado, donde el barro seco cedía apenas, produciendo un susurro blandido entre grava y arena. La textura áspera de tu túnica se pegaba a la piel, rozando con insistencia que recordaba la vulnerabilidad del instante, esa fina línea entre la rutina y lo desconocido. Los murmullos de tus propios pensamientos se disipaban ante el silencio casi absoluto, salvo ese crujir persistente bajo la arena, como si el pasado quisiera rasgar la superficie y desenterrar recuerdos olvidados. El aire, saturado de humedad y humo tenue, llevaba un aroma reciclado de tierra mojada y madera quemada, una mezcla que parecía haber viajado siglos para quedarse pegado a tu piel. Cerraste los ojos un momento, dejando que el olor penetre hondo en los pulmones, y al inhalar sentiste cómo los contornos el templo parecían palpitar junto contigo, sus piedras respirando un aliento ancestral que seguía vivo en cada grieta. Avanzaste con un movimiento tan lento que parecía más un gesto meditativo, la respiración acompañando la suavidad de cada paso. La tabla rota a tus pies emitió un crujido prolongado y doloroso, como si jaras un lamento contenido en los huesos de la madera. Al tocarla, tus dedos percibieron la rugosidad de las astillas, pequeñas huellas del tiempo que decían más que cualquier palabra. Fue entonces que un adorno metálico, apenas visible entre la penumbra, reflejó un destello débil, una luz cansada que llamaba tu atención hacia un rincón poco explorado. El temblor que recorrió la madera bajo tu tacto se extendió lentamente, una vibración silente que parecía tejer una conexión con la sombra que te esperaba. Te detuviste exactamente ahí, sin querer provocar más ruido, con la conciencia aguda de que cada instante podía ser el umbral entre permanecer en el cuidado y cruzar hacia lo incierto. El frío ahora era más profundo, abrazando el espinazo, con una fragancia metálica mezclada con el humo del incienso consumido, un aroma de secretos ocultos y promesas no dichas. Tú, único en ese espacio anclado en el tiempo,
Sentiste la tensión extendiéndose en el aire, como una tela invisible y resistente que pesaba sobre los sentidos. La silueta avanzó lentamente. Una mano apenas esbozada se desprendió de la penumbra. Un gesto medido que no exigía tu movimiento, sino tu presencia absoluta. Tu corazón latió con una cadencia medida, el pulso fuerte pero contenido, mientras tus pupilas exploraban con lentitud esa forma que coexistía entre lo tangible y lo intangible. Los sonidos del templo se diluyeron a tu alrededor. Solo permaneció el roce constante de tu respiración y el susurro eterno del viento que se colaba entre rendijas antiguas. El frío, que se hacía profundo y persistente, escalaba como una melodía disonante frente al calor que habías conocido. Un contraste que marcaba un umbral invisible. A pesar de la tensión creciente, un destello de alivio te abrazó por un instante. Un rayo tenue de sol se deslizó por una grieta, bañando con tu calor delicado un fragmento de la tabla astillada. Ese calor suave fue un bálsamo inesperado, un respiro tangible en la atmósfera espesa. Cerraste los ojos y sentiste que el templo entero exhalaba junto contigo, como si reconociera la fragilidad del momento y la promesa contenida en la espera, el olor profundo del suelo mezclado. Con tierra mojada y cedro parecía crear un lienzo invisible donde la historia aún no contada se dibujaba lenta y paciente. Volviste a poner un pie adelante, la textura del barro bajo tu sandalia reclamando atención precisa y cautelosa. Cada sonido era multiplicado por el silencio denso. El crujido de la arena y la madera vieja formaban un diálogo sutil entre tus pasos y el templo ancestral. La sombra avanzó apenas, como si el tiempo mismo la empujara, revelando el contorno de un rostro borrado por el desgaste, pero sentido en cada fibra de la atmósfera. Un frío brusco recorrió tu cuello, seguido de un escalofrío que se coló por la espina dorsal. Sin apartar la vista, el gesto de la mano se repitió, lento, un llamado sin palabras que pedía tu completa atención, no para actuar, sino para existir en ese instante suspendido. La respiración se volvió el único ancla en la escena, pausada, firme, llevando el ritmo de lo que aún estaba por descubrirse. El aire comenzaba a vibrar con una energía callada, como si la sombra y tú fuesen los protagonistas de una danza en donde el tiempo se alargaba y comprimía simultáneamente. En un eco apenas perceptible, un sonido nuevo emergió desde las profundidades del templo, un susurro creciente, más allá del viento, más allá del silencio. No era un ruido brusco, sino una voz lenta y arrastrada, que parecía desprenderse de los muros, un lamento que atravesaba eras y tejidos invisibles del pasado. Que el pulso en tu pecho se aceleró, pero sin inquietud, con la serenidad que saben quienes han aprendido a esperar lo indecible. Apenas diste un paso, mas cuando el crujido prolongado de la tabla resonó como un anunciado final, tus ojos nunca se apartaron de la sombra, que ahora parecía más clara, casi humana, una forma que no exigía apresuramiento, sino respeto. Y entonces, en esa danza silenciosa, la figura pareció respirar contigo, y el templo entero pareció inclinarse hacia una revelación que apenas empezaba a gestarse. El lamento ancestral se convirtió en un canto tenue, prometiendo que lo que estaba oculto bajo la sombra no tardaría en presentarse, y que el nuevo amanecer llegaría cargado de verdades capaces de transformar todo lo que conocías hasta ahora.
El temple quedó suspendido en un instante de calma sobrecogedora, como si la sombra misma hubiese detenido el tiempo para concederte un último respiro. La vibración tenue en la tabla astillada emergía ahora sin urgencia, un susurro ancestral que ya no pedía acción, sino contemplación paciente. La rozaste con la ternura de quien toca un relicario, y al hacerlo sentiste que algo antiguo se rendía, que el lamento prolongado de la madera se disolvía en un eco dulce y desvanecido. La sombra estrechó su presencia, aclarando sus contornos, y por fin, con una claridad que no necesitaba palabras, el misterio se reveló ante ti. No era un enemigo, sino la memoria viva del templo, un guardián silencioso que aguardaba ser escuchado y comprendido. El aire húmedo pareció volverse más ligero, como si la tensión contenida liberara su presa lentamente, dejando un espacio para la respiración renovada. El aroma a tierra mojada y cedro antiguo se mezcló suavemente con la fragancia persistente del incienso extinguido, creando una sinfonía sensorial que te envolvía en un abrazo ancestral, señal de que el ciclo del templo seguía intacto, pero ya no cerrado ni mudo. Un suspiro profundo común al alma del lugar y al tuyo propio atravesó el espacio. Percibiste que la sombra, ahora una silueta amable y evidente, extendía su mano con una invitación, no para acudir a ella, sino para aceptar la historia que llevaba consigo. Una historia suspendida entre la vida y el olvido, que finalmente podía encontrar su cierre contigo. Respiraste con lentitud, dejando que la quietud llenara los rincones de tu ser. En suelo de barro, marcado por 1000 pisadas cuidadosas y esperas silenciosas, crujió suavemente bajo tus talones, recordándote la conexión inquebrantable entre el pasado y el presente. Cada grano de arena parecía cantar en silencio el desenlace de aquel secreto largamente guardado. Miraste a tu alrededor y por primera vez la luz del amanecer se filtró con una calidez decidida, acariciando los muros y disolviendo las sombras que parecían resistirse, pero que ahora cedían al abrazo del nuevo día. La tabla rota ya no emitía sonido. Su canto había concluido como una página que se cierra tras revelar su última palabra. En ese silencio renovado, el sudor que antes te pegaba la túnica a la piel fue reemplazado por una fresca brisa que se colaba por las rendijas, llevándose el peso pegajoso del Nilo y trayendo un alivio que aliviaba lentamente cada fibra cansada del cuerpo y la mente. El tiempo se deslizó inalterable, perfumado por la tierra y el recuerdo, envolviéndote en un paisaje de paz que desconocía la urgencia. La sombra, convertida ahora en presencia serena, parecía haberse fundido con el templo para siempre, pero de un modo distinto, no como algo perdido o perdido, sino como un custodio ancestral, paciente como las piedras y el agua, y tan vivo como el aliento descubierto en la quietud. La historia que guardaba habitaba ahora en un punto de luz que te invitaba a la contemplación más que a la acción, ofreciendo el silencio como regalo. Mientras cerrabas los ojos un instante, una calma profunda te abrazó, aquella que solo llega cuando la búsqueda termina en aceptación. Sentiste el pulso leve del templo bajo tus pies, como un latido compartido que te conectaba con la continuidad de todo lo que siempre fue y será. Un puente entre el ayer y el mañana que se ofrecía sin prisa y sin ruido. Tu última mirada recorrió el templo con gratitud, silenciosa. Las viejas vasijas, las paredes gastadas, el suelo de barro y musgo, cada elemento era parte de un todo
que había resistido el tiempo y las sombras. Había sido testigo de un despertar lento y sutil, de un secreto revelado sin precipitación. Y ahora todo permanecía en balance. Un rayo de sol intenso iluminó tu rostro, y ese calor, dulce y pleno, posó sobre tu piel como un recordatorio de que el día continuaba, que la vida seguía, aunque los secretos del templo ya no te pertenecieran solo a ti, sino a la memoria perpetua de aquel lugar sagrado. Con pasos calmados, te retiraste lentamente, dejando que el silencio regresara a su reino. La sombra se quedó atrás, ya no ominosa ni inquietante, sino como un faro en la penumbra que guía sin apremios, un guardián paciente que sabe esperar. El aire ahora era ligero, acariciando tu nuca con la suavidad de un susurro. Mientras cruzabas la puerta, el sol ascendía, bañando el templo en una luz dorada que prometía renovación y descanso. La historia había llegado a su fin, y con ella una paz que descendía lenta y segura, como la brisa al caer la noche, envolviendo al templo, a ti y a todos los que en silencio habitan el tiempo, en un manto de calma perpetua. Ya no había misterio, solo el eco dulce del pasado en su lugar, y la serenidad de esa verdad entregada con paciencia. Ahora, justo ahora, puedes dejar que el sueño te envuelva, tranquilo y completo, con la certeza de que cada sombra tiene su luz y que en algún rincón olvidado, la historia siempre continúa, esperándote.